Muy buenos días, familia, pueblo de Dios. Buenos días. Buenos días. Gracias sea el Señor con todos. Amén. Yo crecí en una familia donde no se hablaba de la palabra de Dios. Mis abuelos nunca me hablaron de que existía un libro que reflejaba la palabra de Dios. Los pecados de mis abuelos pasaron a mis padres por herencia. Los pecados de mi padre, la maldición de mis abuelos pasó a mis padres. La maldición de mis abuelos y mis padres pasaron a mi generación, a mí y a mis hermanos. Jamás se habló de que había una palabra de Dios para el hombre. Jamás. Te estoy hablando aproximadamente más de 90 años que yo sé, en mi familia jamás se dijo que había un libro que hablaba de la palabra de Dios. Por supuesto, por consecuencia de esa ignorancia, la vida de mi familia era un desastre. De maldición en maldición. Cuando yo nazco, yo heredo maldición de mis abuelos, mis tatarabuelos y mis padres. Con adicciones, con malas costumbres, con malas acciones que las veía muy bien porque me educaron de esa forma. Y aunque estaba haciendo lo malo, ya después de adulto, Dios no me había perdonado porque yo era ignorante debido a la palabra de Dios. Pero un buen día la palabra de Dios llegó a mi mente y a mi corazón. Y yo dije, hasta aquí corto la maldición que vengo heredando de mis abuelos y de mis padres. Hasta aquí llegan las consecuencias del pecado de mi familia. Porque la vida de una persona sin el conocimiento de la palabra de Dios es en desgracia, es en miseria, es de enfermedades en enfermedades y se va hasta heredando esas enfermedades físicas, me estoy refiriendo. Una nación donde ignora, una nación, no solamente una familia o una persona, una nación que ignore las leyes de Dios, las palabras de Dios, será una nación miserable, corrupta. Y quiero que hablemos de esto, y estoy haciendo este preámbulo, porque cuando Josías llegó al trono, con 8 años, este texto que leyó el hermano Lazarito, segundo libro de Reyes, capítulo 22, este rey sube al trono con 8 años de edad, porque su padre recién muere muy joven, por su corrupción de pecado y demás. Su abuelo ni hablar. Cuando Josías llega al trono tiene 8 años, infeliz muchacho. Qué peso de responsabilidad cae sobre este muchacho con 8 años. La nación de Judá está en sus manos, en su liderazgo. Recuerda que viene heredando todas esas maldiciones porque la palabra de Dios jamás llegó al conocimiento de Josías con 8 años. Por supuesto, la nación de Judá, como ignoraba la palabra de Dios, en desgracia, en maldiciones, los enemigos destruían cada vez que pasaban, llegaban de paso, hasta que llega Josías al trono con 8 años. ¿Sabe qué sucede? Parece que Josías fue educado por el sacerdote Hilcías. Y a este sacerdote le estuvo instruyendo algo de la palabra de Dios, pero sin el libro en la mano, porque no hay libro
¿Sabe qué pasó con el libro de la ley? Desapareció. Los más viejos tienen el conocimiento, pero no tienen la evidencia de la palabra de Dios en sus manos para educar a sus hijos. Cuando Josías llega a los 18 años de edad, manda a los sacerdotes y demás líderes religiosos que vayan al templo, que busquen el dinero para la reconstrucción del templo. Y en la búsqueda de ese dinero, ¿saben qué pasa? Aparece el libro de la ley. Un libro que se había olvidado por más de 75 años. El libro de la ley de Moisés ha aparecido, dice el sacerdote Isías al rey Josías: Rey mío, buscando entre los tesoros en la casa de Jehová, hemos encontrado el libro olvidado. 75 años. Ni su abuelo, ni su padre, ni Josías sabían de la existencia de este libro. Ignoraban todo el contenido del libro de Dios, de las palabras de Dios. Pero cuando Josías escucha que ha vuelto la palabra de Dios, que ha renacido de entre las cenizas, Josías dice: espérate un momento, que hay que darle la reverencia a ese libro. Hay que ponerlo en el lugar que le corresponde a esa palabra de Dios, del libro de la ley. Y Josías inmediatamente vuelve a la palabra de Dios. ¡Qué magnífico! ¡Qué impresionante! Después de tantos años, ahora Josías dice: volvamos a la palabra de Dios, para que Dios quite esa maldición que hay entre nosotros, para que Dios nos ayude con su palabra, nos ilumine. Volvamos a la palabra de Dios. Si queremos librarnos de nuestros enemigos, si queremos dejar la maldición, la miseria y la desgracia humana, necesitamos volver a la palabra de Dios olvidada en nosotros. Pero el volver a la palabra de Dios requiere de reformas, porque de tanto olvido nos hemos desviado de su verdad. Es tanta la ignorancia y el menosprecio a su palabra que nos ha llevado a la desobediencia, a la rebeldía, a la inmadurez, a la insensatez, a la práctica del pecado, como ocurrió con la nación de Judá, por la ignorancia del libro de la ley. 75 años y apareció el libro de la ley. Se dice, se cree que era el libro de Deuteronomio, donde estaba toda la ley de Dios, las instrucciones. Y cuando aparece el libro, que Josías decide volver a la palabra de Dios, se requiere de una reforma o revolución hacia la nación, hacia mi vida y hacia mi familia. Y esa reforma, lo primero que hace Josías es limpieza, porque las condiciones de Judá son deplorables. Cuando el libro de la ley aparece, es cuando Josías y toda la nación se dan cuenta que viven en idolatría, en paganismo. Cuando llega el conocimiento de la palabra de Dios a ellos o al rey Josías, espérate, es que nosotros, según este libro, nosotros estamos en condenación, porque estamos adorando imágenes, tenemos figuras de madera, de yeso, de piedra,
y le estamos adorando como si fuera nuestro Dios. Nosotros necesitamos reformar. Así que Josías reúne a todo el pueblo, a todos los sacerdotes, ancianos de Judá y Jerusalén. Suben a la casa de Jehová y leen el libro de la ley. Josías compromete al pueblo a una reforma. Hermanos, necesitamos reformarnos o revolucionarnos, porque estamos muy mal delante de Dios, decía Josías al pueblo. El libro que ha sido hallado, el libro de Dios, nos está diciendo que estamos muy mal ante Dios. Y necesitamos reformarnos. Y fíjese, todo el pueblo se comprometió en guardar el pacto del libro de la ley. Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 3. Ante tal compromiso, hay que reformarnos. Hay que hacer una limpieza. Así que la reforma lo primero que implica es una limpieza. Necesitamos quitar las tinieblas que tenemos dentro. Necesitamos limpiar la casa. ¿Y sabe qué hace Josías en el capítulo 23 del libro de segundo libro de Reyes? Josías comienza a limpiar Judá. Todas las imágenes de aceras de Baal, de Acera, candela, destrucción a todas esas imágenes de idolatría que había en la nación. Y Josías decía: no se puede adorar a otro Dios que no sea Jehová, el creador del cielo y de la tierra. Amén. Nadie puede inclinarse a ninguna imagen, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, ni sobre la tierra. Nadie puede tener imágenes de adoración que no sea adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Josías destruyó los lugares de adoración, inclusive las prostituciones que había a esos ídolos paganos. Destruyó a los sacerdotes paganos que ofrecían servicio idólatra a esos ídolos, imágenes. Josías limpió con la nación y limpió con su casa. Porque él dijo: si queremos volver a la palabra de Dios, lo primero que Dios nos dice es que tenemos que limpiarnos. Sacar de mi vida lo que estorba en mi relación con Dios. Amén. Si queremos volver a la palabra, hay que limpiarnos. Mi vida, mi casa, mi iglesia, mi nación. Pero debo comenzar desde este que está aquí, desde mi vida. Si yo quiero volver a la palabra que la he tenido olvidada o menospreciada, necesito limpiar. Quizás tú dices: no, pero yo no la tengo olvidada. Déjeme decirle, si hay alguna tiniebla en usted, si hay algún pecado en práctica, pues ha ignorado la palabra. Si usted está viviendo en una práctica de pecado, le tengo una mala noticia: ha ignorado y menospreciado la palabra de Dios. Porque el volver a la palabra implica limpieza. Amén. Amén. ¿Sabe por qué la palabra de Dios estaba ignorada en aquellos 75 años? Porque la gente no quería oír lo que necesitaba oír. La gente lo que quiere oírlo es lo que les gusta hacer. De manera que como la palabra está ignorada, se practica el pecado a diestra y siniestra y la conciencia está muy dormida. No hay una palabra que me reprenda, que me corrija, que me castigue, que me lacere el alma diciéndome que debo renunciar a ese mi pecado, que me gusta, que me atrae, que me entretiene. Volver a la palabra implica limpieza, luz, esperanza, santidad, sin la cual nadie verá a Dios.
Mucha gente le molesta la palabra santidad porque la confunden con perfección. Y esto no es así. Santidad implica compromiso de arrepentimiento de todos mis pecados hoy y mañana y volver otra vez y volver otra vez. No porque sea perfecto, sino porque cada día me voy a mejorar para andar en justicia delante de Dios. Y esto es lo que Dios espera de mí. Y esto es lo que Dios espera de ti si estamos en la palabra. Amén. Porque la palabra nos guía a la luz. Corrige las tinieblas, reprende las tinieblas, la palabra reprende las tinieblas en mí y trae luz a mi alma. Si hay tinieblas en mí, si hay prácticas de pecados en mí, la palabra está ignorada, menospreciada y dejada a un lado. Cuando Nehemías está en la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén, Nehemías se da cuenta que hay muchos obstáculos, mucha oposición. Nehemías, recuerdo la historia, exiliado en Babilonia, se entera que Jerusalén está sin adoración, sin temor a Dios. Y Nehemías quiere volver otra vez a Jerusalén para restaurar el servicio de adoración a Dios. Pero cuando Nehemías vuelve, que comienza la reconstrucción del templo y los muros de Jerusalén, hay tantos obstáculos. Y Nehemías dice, pero mira que yo esfuerzo y avanzamos y siempre hay obstáculos. Nehemías se da cuenta en el capítulo 9, verso 2, que faltaba necesario volver a la palabra. Y lo que implica esto es la limpieza del pueblo que está en Jerusalén, construyendo los muros de Jerusalén. Y dice Nehemías 9:2, estando en pie, el pueblo confesó sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puesto en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesó sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Era necesario la limpieza, la confesión del pecado cometido a Dios. Confesión unida a arrepentimiento, no confesión unida a continuidad del pecado. Confesión unido a arrepentimiento. Y Nehemías dice, el pueblo necesita arrepentirse, porque no avanzamos. Hay muchos obstáculos y tropiezos, y necesitamos que el pueblo se limpie si queremos crecer. Amén. Y estamos preocupados porque no crecemos. Estamos preocupados porque no avanzamos. Y siempre apuntamos a una persona. Aquel es el culpable. Es el líder o los líderes. Es necesario limpiar la casa. Cuando Nehemías se percata de los obstáculos, dice, hay que limpiar la casa. Con el pecado no es matar al soldado, es entrenar al soldado. ¿Entendió lo último que dije? Amén. Yo no estoy hablando de botar a los cristianos de la iglesia, ni de expulsarlos. Estoy hablando de entrenarlos, capacitarlos para que no practiquen el pecado. Limpiarnos desde dentro. La reforma implica esa limpieza. La reforma implica una oración grata delante de Dios. Cuando Nehemías hizo eso, en el versículo 3 dice, adoraron a Jehová su Dios. Después de la limpieza, adoraron a Jehová su Dios. No quiero que usted cambie los términos. Primero la limpieza,
y luego la adoración. No puede haber adoración en tinieblas. No puede haber adoración en práctica de pecado, porque Dios no se pasea en el campamento ni en usted. Si quiere permanecer en la idolatría, en la fornicación, en el adulterio, en las cosas que usted hace y practica conscientemente de que está mal. Limpio el pueblo, confesado el pueblo de sus pecados a Dios, adoraron a Jehová su Dios. Y esta es el segundo paso de la reforma que hizo Josías. Vuelvo otra vez al segundo libro de Reyes. Al volver a la palabra de Dios, no solamente la palabra de Dios reveló que estaban sucios, sino también ese libro reveló que su intimidad con Dios estaba muerta. La adoración a su Dios estaba muerta. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, Josías levanta al pueblo y celebra la Pascua. Capítulo 23 del segundo libro de Reyes. Versículos del 1 en adelante. Ahora el pueblo comienza a celebrar adoración a Dios. Ahora el pueblo comienza a celebrar la Pascua. Hecho que no se hacía ni en los padres de Josías, ni en los tiempos de los abuelos de Josías. Desde hace muchos años, en la historia de Israel, cuando habían reyes, no se celebraba la Pascua en Judá. Porque la palabra de Dios, el libro, estaba ignorado. Entonces, cuando aparece el libro y volvemos a la palabra de Dios, ese libro, esa palabra de Dios nos reprende y nos dice que necesitamos intimidad con Dios. Necesitamos adorar al Dios verdadero. No se había hecho tal Pascua. Leo segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 22. No se había hecho tal celebración desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Ignorando totalmente esa intimidad, esa celebración de Pascua. Adoración que Dios, desde el principio a Moisés, dio orientación que el pueblo realizara la Pascua para recordar quiénes ellos eran cuando estaban esclavizados en Egipto. Recuerden ustedes, al celebrar la Pascua, lo que Jehová ha hecho con ustedes, como los sacó de esclavitud y con mano fuerte de Jehová les dio la libertad en Canaán. Celebrarán la Pascua, esta celebración, una vez al año. No se olviden de ella, háganla con frecuencia. Y el pueblo ignoró todo esto, esta celebración tan importante. ¿Sabe por qué la ignoró? Porque no tenían el libro, no tenían la palabra de Dios al alcance. Y fueron pasando los años hasta que se olvidó, porque no convenía recordar de dónde veníamos. No convenía recordar quién me libró de las consecuencias del pecado y de la desgracia en Egipto. Ignoraba la palabra, ignoraba la adoración a Dios. Esto es una clave y sigue siendo hasta hoy. Ignoraba la palabra, ignorado también la intimidad y el adorar a Dios. Si tu fe ha menguado, mi estimado hermano, si tu desánimo te está, o tu apatía a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, te está rodeando, si sientes una frialdad en el alma,
Si tu caminar o tu carrera con Cristo se ha disminuido, necesitas volver a la palabra de Dios. Mucha gente dice, ay, es que no tengo ánimo, no, es que no tengo deseo de ir a la iglesia, estoy muy ocupado, tengo muchos problemas. Es la frialdad, es que la palabra de Dios está ignorada. Porque donde está la palabra de Dios, hay espíritu ferviente de amor a Dios. ¿Sabe por qué la apatía? ¿Sabe por qué el desinterés? Porque se perdió el amor a Dios. Cuando yo conocí a mi esposa, me encantaba estar con ella, hacer cosas juntos con ella.